Honor. Bueno, pues de los temas que le han estado sugiriendo los que visitan el canal de YouTube a Andri, pues él me puso una lista y le dije, bueno, elige. Y Andri dijo, vamos a hablar sobre las cuestiones del viaje en el tiempo, ¿sí? Que es un tema interesante. Y bueno, creo que también da un poquito de sazón a los temas que estamos abordando para hacer que sean variados y entretenidos, porque no es un tema trascendente, que son los temas que considero que son importantes, pero es complementario y siempre es bueno pues tener algo de información adicional desde el punto de vista histórico, desde el punto de vista, como digo, complementario, ¿no? Que complementa la información. Así que bueno, el asunto del tiempo, ¿sí? Entender el tiempo, les he comentado muchas veces que es un flujo, ¿sí? Nosotros entendemos y pensamos que el tiempo se basa en el ahora, en el concepto del ahora, que lo pasado es una experiencia ya vivida y que el futuro es algo incierto, ¿no? Suena un poco así como el maestro tortuga esa de Kung Fu Panda, ¿no? Pero en realidad es un flujo de tiempo que existe en cualquier realidad. Todo el tiempo ya existe, ya existió, y en cierto sentido nosotros ya tenemos conciencia no solo de las cosas pasadas, sino de las cosas futuras y de las cosas que ocurren en continuidad, espacio-tiempo, paralelas, una realidad paralela, ¿sí? Entonces, dado que es un flujo, ¿sí? Puede existir tecnología para utilizar, este, digamos, para adentrarse. Sí, voy a entrar aquí por el otro medio, pues sí. ¿Quieren ponerme alguna pregunta? Porque no la veo por el teléfono. Entonces voy a entrar desde la computadora también. Entonces, en los años, no sé si era los años 30, los años 40, la verdad que no me acuerdo muy bien el dato. Había un profesor o, bueno, alguien en Italia, no me acuerdo exactamente la ciudad, creo que se llamaba Peregrino algo, no me acuerdo. Bueno, estaban con un proyecto que sacaba fotografías y logró sacar supuestamente fotografías de diferentes épocas, algunas de ellas de la época de Jesús. Y pues resultó, claro, es interesante y parece que le dieron algunas de esas fotografías o esas evidencias al entonces Papa, pero a él eso le preocupó, ¿sí? Entonces dijo que el proyecto se abandonase. Mucho tiempo después, eh, no sé exactamente si por influencia de alguno de estos grupos, sea, como les dije, Sirio B, que creo que fue el que le dio esa tecnología, habían estado haciendo estudios sobre el concepto de la continuidad espacio-tiempo, ¿sí? Porque está muy relacionada con la teletransportación, ya que en cierto sentido la tecnología es la misma. Es básicamente el mismo principio de teletransportar un objeto a otra ubicación, es el mismo principio de transportar un objeto a otra época, porque en realidad estás entrando en flujos de la continuidad espacio-tiempo, no tanto de no solo se limita a un lugar, se limita también a una época. Y para nosotros puede que sea, pues, por la costumbre, la idea de imaginarse que puedas ir al pasado o ir al futuro es un poco extraña, porque tienes la idea de la percepción en el ahora y que el pasado ya pasó y que el futuro es incierto. Sin embargo, todas las cosas ya existen, ¿sí? El pasado todavía existe dentro del universo y el futuro todavía, ya existe, ¿sí? Aunque no lo estemos percibiendo en el momento, ya que como les he dicho, nuestra capacidad perceptiva, ¿sí? Con el cuerpo, por la limitación que tienen los átomos, es el análisis de la concepción de un límite, ¿sí? O un rango de conceptos, un rango de elementos, ¿sí? Con los que puede estar afín. Entonces,
tratar de percibir cosas en múltiples dimensiones al mismo tiempo y en múltiples épocas al mismo tiempo y en múltiples lugares o planos paralelos al mismo tiempo está más allá de las capacidades que puede tener la mente dentro de este cuerpo y mucho menos en tercera densidad. Es decir, puedes alcanzar algo similar en quinta densidad, por supuesto en sexta densidad y en séptima densidad estás dentro de todas las realidades, ¿no? Entonces puedes estar en el pasado, en el presente, en el futuro, en otros universos paralelos. Eh, pero en este punto nosotros no tenemos esa habilidad. Hay unas limitaciones, entonces es en el proceso de evolución de la conciencia que se puede llegar a límites mucho más o a niveles mucho más avanzados, ¿no? Entonces ocurre que en los años 70 hubo un experimento, una investigación con un barco, sí, creo que ya lo había comentado, se hizo en Filadelfia con un barco naval, hicieron teletransportar el objeto, ¿sí? Eh, bueno, en realidad lo hicieron invisible. La versión oficial, la primera versión cuando se filtró la información, se dijo que estaban intentando hacer invisible un barco, ¿sí? Entonces, para los observadores, el barco de repente desapareció y dejó la marca en el agua, es decir, ves que está algo porque está generando presión, pero el barco no se veía. Y vieron cómo él zarpaba y aparecía en otro puerto y después regresaba. Los que experimentaron eso, se dice por los testimonios que a lo mejor estaban en un bar bebiendo algo y de un momento a otro les entraba una crisis y les daba un infarto. Otros a lo mejor estaban con su esposa en la cama, de repente se levantaban y atravesaban la pared, en el sentido de desmoleculizarse, o aparecían y desaparecían. O sea, hubo cosas muy extrañas, ¿sí? Todo esto del proyecto Filadelfia. Pero el estudio continuó y hay pues este antecedente que explica Bill Cooper, sí, en su obra Behold the Pale Horse, sí, contemplada al caballo pálido, que creo del año 1991. Ya lo había comentado, ¿no? En el webinar que hicimos sobre el tema de los aliens, eh, que se lleva a cabo una investigación, posiblemente son los de Sirio B los que ofrecen esta tecnología a la inteligencia naval americana sin el permiso, o sea, sin el consentimiento, si es que tienen que pedir permiso, ¿no? Sin llegar a un acuerdo, dar información al grupo de Orión. Eso molestó bastante al grupo de Orión. Y a partir de ahí, no sé si es a través de estos primeros ensayos que empieza el proyecto Filadelfia, el experimento Filadelfia quiere decir. Y se empieza el estudio del viaje en el tiempo, ¿sí? Utilizar crononautas, personas que se preparan, como se cuenta en la historia del caballo de Troya, ¿sí? Juan José Benítez. Empieza una serie de estudios para hacer un viaje controlado, ¿sí? Sin tratar de hacer alteraciones, ¿sí? Porque se puede cambiar o se puede crear una alteración, ¿sí? Una nueva línea. Eso lo habrán visto en las películas cuando se habla de estos temas del viaje en el tiempo, que tratan de no alterar las cosas o que no te encuentres con tu yo del pasado, cosas similares, ¿no? Pero no porque exista, explote todo, como lo plantean, sino porque se crean nuevas líneas de continuidad espacio-tiempo, ¿vale? Entonces se alteran las cosas y lo ideal es que no se generen ese tipo de cambios. El único que está autorizado para hacer ese tipo de cambios es el Espíritu Santo. Sí, el Espíritu Santo es el que está controlando todos los flujos de continuidad espacio-tiempo y creando y deshaciendo las líneas que se van creando adicionales y las que ya no son útiles, ¿vale? Entonces, empezó un proyecto de investigación porque encontraron que la tecnología servía para viaje en el tiempo y para la teletransportación. Entonces de ahí viene el proyecto Pegasus también, que es de teletransportación para llevar personas a otras partes fuera de la Tierra. Y el proyecto Montauk, claro, que es el proyecto de viaje en el tiempo. Em, Resulta que esa tecnología ya era conocida por los Ginabul, o sea, por la raza de los Lacerta, los draconianos. Ellos tienen más de 5.000 años de tecnología. O sea, si en términos de evolución de tecnología, imaginémonos que decimos, bueno, en Área 51 en comparación con nosotros están 80 años avanzados con la tecnología que vemos. O sea, si observamos la tecnología móvil, si todos estos asuntos de las telecomunicaciones, el Internet. Imaginemos que en Área 51
sí, hay instalaciones que nos aventajan en esos términos 80 años. O sea, ¿qué seríamos nosotros 80 años en el futuro? Estaremos hablando ya no un 5G, sino de un 20G. ¿Sí? Ya estaremos hablando de tecnología holográfica más allá de lo que hace Tony Stark con este rollo, o Tom Cruise en la película, ¿cómo se llama? Está bueno con Spielberg, no me acuerdo el nombre, Minority Report, ¿sí? Que hacen como rollo holográfico. Eso ya se quedó obsoleto en términos de lo que ellos pueden hacer, ¿sí? La tecnología que tienen de Smart Dust, ¿sí? Que es el Smart Dust. Bueno, yo lo comento también como cuestión complementaria para que se hagan una idea de la tecnología tan avanzada de la que disponen ellos. El Smart Dust es básicamente polvo de nanotecnología, ¿sí? O sea, son nanodispositivos, pero dan, si los ves, simplemente parece una neblina, pero cuando, si lo pudiese ver, son nanorobots, ¿sí? Entonces ellos trabajan como una colmena, trabajan todos organizados, como cuando vemos a los peces que van, bueno, o las aves que también van en grupo, ¿sí? Van de forma sincronizada, ¿sí? Se sincronizan, ninguno le dice al otro, a la de tres, a la izquierda, uno, dos, tres, sino que sencillamente funcionan como una conciencia colectiva, ¿sí? Como una única red. Lo mismo ocurre con esta nanotecnología. Hemos visto en algunas películas cómo ya, por lo plantean en películas, pero eso ya existe, se está viendo en los últimos años, cómo los drones funcionan de tal manera que tienen, los dos se activan con robótica, dirigidos a distancia, o tienen cierta inteligencia artificial. E incluso pueden tener un láser y pueden disparar a una persona a la distancia y la destruyen, ¿no? O sea, mata a una persona. Este cuestión de los drones y de que cada vez los drones son más pequeños es algo análogo a lo que estoy hablando, ¿no? Entonces, es imaginar nanorobots que tienen una inteligencia de colmena, trabajan en un grupo y cuando son activados ellos pueden meterse incluso en un búnker, o sea, si entra el aire, pueden entrar ellos y pueden hacer lo que sea. Este es el Smart DOS, tecnología. Smart DOS en español sería polvo inteligente. Luego está el Black Goo, sí, que también lo pueden hacer con materia eh, líquida, sí, también puede haber líquidos que hacen lo mismo, se mueven y se meten en cualquier lugar, pero piensan, sí, es como si tuviesen su propia inteligencia y es básicamente un líquido de color negro. Hay un black goo que es natural, sí, de la Tierra, bueno, natural, tiene una especie de energía muy, muy peculiar, pero también hay otra que es creada, sí. Y luego el resto de cosas que las hemos mencionado mucho, tecnología de radiofrecuencias, tecnología de ondas, como desde la distancia puede utilizar ondas y matar a una persona o hacer que le explote la cabeza o que tenga combustión espontánea. También pueden a distancia focalizar un láser y fulminar a una persona. O sea, hay una tecnología muy avanzada que utilizan, pero no se comercializa y por encima de todo no se construye a nivel industrial. Entonces es una tecnología muy de ellos, sí, peculiar. Pero para que se hagan una idea de a qué grado llega la tecnología que ellos vienen utilizando y que esta tecnología se ha acelerado desde el 45, sí, sí, sí. Se conocen en el 47, fue cuando se empezó a dar todo este asunto del fenómeno OVNI, sí, con el caso de, ¿cómo se llama este? Ah, se me fue el nombre. Bueno, hubo diferentes avistamientos y en uno de esos casos un piloto trató de derribar un OVNI, le disparó, pero el OVNI le disparó un láser plateado y lo destruyó. Y luego hubo muchos otros casos similares. Entonces empezó a llamar la atención y en esos años, hay diferentes versiones, pero el hecho es que un platillo de estos se estrelló en New Mexico, en Roswell, y había tres personas ahí dentro. Sí, cuando descubrieron los pedazos, digo, para saber si eran biológicos, ¿no? Si habían sido criados en una matriz. Les llamó la atención muchos aspectos de los ojos tan grandes, la poca altura, ser delgados, no tener cabello, la vestimenta. No existían ese tipo de vestimentas metalizadas y bueno, tomaron mucha de esa tecnología con Bob Lazar que trabajaba en Área 51, invirtieron tecnología y lograron en pocos años fabricar objetos de antigravedad
metales como metales plásticos, es decir, se pueden plegar, pero no se pueden romper. Eh, Tecnología de invisibilidad, visión nocturna, láser, todas esas cosas en parte vienen fabricadas de ahí. Y empezaron también la tecnología de la nanotecnología. Entonces, si ya desde el 45 en adelante, especialmente en el 54, cuando empezaron los acuerdos con los regalianos, empezaron a avanzar tanto en la tecnología, imagínense ya en el 75 lo que podían hacer. Entonces, empezó todas estas investigaciones con los crononautas, viajes en el tiempo y simultáneamente otros proyectos que se llamaban el Proyecto Adán, que consistía en la fabricación de cientos de túneles y instalaciones subterráneas bajo tierra en caso del apocalipsis, ¿no? Después estaba el proyecto EVA. Sí, el proyecto EVA empezaría con la colonización, perdón, corrijo. Alternativa 2, que era la de construir túneles y instalaciones subterráneas, y alternativa 3, que era la colonización del sistema solar. En el proyecto alternativa 3 estaba Adán, que era la colonización, creo que de la Luna, ¿sí? Y EVA era la colonización de Marte. En principio ellos no sabían que había gente, ¿sí? En esos lugares. Por eso cuando en el año 69 ellos llegan a la Luna, ya habían estado ahí los soviéticos 9 meses antes. Los soviéticos habían llevado una misión, querían hacerlo secreto y dar la sorpresa, porque habían estado viendo cosas extrañas en la Luna. Y llevaron una operación y encontraron unas instalaciones abandonadas y los pilotos, los astronautas que bajaron, iban armados y vieron un robot que se movió entre las instalaciones, dispararon, la bala rebotó en el fuselaje y mató al compañero, ¿no? Entonces, ante eso tuvieron que regresarse y no le dijeron nada a nadie, lo mantuvieron en secreto. Y a los 9 meses llegó Neil Armstrong y Collins y Buzz Aldrin, ¿no? Pero ellos sabían que a la opinión pública se les iba a dar una versión diferente. Entonces los estaban esperando y supuestamente hicieron una especie de ritual masónico, les mostraron ciertas cosas, pero ellos ya tenían conocimiento, o sea, ahí se enteraron más que todo de que la Luna ya tenía colonias, ¿sí? Lo que podemos llamar el gobierno secreto de los Estados Unidos ya tenía instalaciones antes de que ellos llegaran, ya había bases, de hecho tenían, no sé hasta el día de hoy, pero en su momento tenía más de 50 platillos volantes del ejército de los Estados Unidos en la parte oscura de la Luna. Tiene instalaciones subterráneas para gente millonaria, reuniones de gente muy poderosa del mundo se reúnen en la Luna. Suena ficción, pero eso es lo que dicen las personas que han trabajado en operaciones encubiertas y la información clasificada. Entonces colonizaron la Luna y a partir de ahí ellos encontraron que la Luna tenía evidencia de guerras, hay pedazos de naves gigantescas de hasta 2 kilómetros, hay muchas instalaciones abandonadas, muchas construcciones en forma de domo. Saben que la Luna es artificial, ¿sí? Que es como la estrella de la muerte de Star Wars, ¿sí? Simplemente que la recubrieron con arena. Entonces ahí quedó el proyecto, pero después quedó la siguiente fase, que es la parte que tiene que ver con el proyecto Pegasus, que era colonizar Marte, pero ellos tampoco se esperaban que Marte ya tenía gente viviendo allá, pero no seres humanos. Había una raza que no me acuerdo el nombre, eran antropomorfos, pero con algunos rasgos que parecen como un insecto, ¿no? Eso es lo que dicen, ¿no? Y pusieron colonias allá, ¿sí? Y encontraron yacimientos, descubrieron que Marte había tenido vida hace 1 millón de años, se destruyeron en la guerra nuclear, encontraron muchas de las instalaciones allá, sabían que había ya cultivos, sabía que había colonias, de hecho les frustraron varias de sus operaciones a los soviéticos desde Phobos, porque se parece que desde Phobos hay unas instalaciones que son de los orionitas y los draconianos, y en cierto momento los echaron de allá. Sí, les dijeron prácticamente que ellos no tenían jurisdicción para estar en Marte, pero durante mucho tiempo tuvieron instalaciones ahí, no sé si todavía las tienen, pero tuvieron varias guerras con los aborígenes de allá, por así decirlo. Y entonces con el proyecto Pegasus teletransportaron a muchas personas, la creme de la creme, sí, gente, digamos, de familias de políticos muy importantes. Eh, pues ellos eligieron, sí, hicieron un estudio social y eligieron a determinadas personas y los llevaron a colonias allá, pero también llevaron unidades militares, sí. Pero ahí quedó la cuestión del proyecto Montauk, que siguió centrándose en viajar al pasado,
confirmaron lo que los Plejaren les habían dicho, o sea, les habían mostrado que ellos habían estado a lo largo de la historia, los Plejaren se ha desconocido dentro de esos círculos, especialmente con la información que ya había dado en su momento el coronel Philip Corso, que había dado Philip Schneider también. Bueno, Philip Schneider trabajó en las excavaciones de los túneles. Y bueno, había diferentes que dieron información, ¿sí? Sala también, el coronel Sala, parece que se llamaba así, no me acuerdo el nombre. Y ellos dieron mucha información, ¿sí? Clasificada sobre estos proyectos. Y bueno, el hecho de que sabían, ¿no? Que habían estado estas instalaciones, que existía esa tecnología, fueron al pasado y descubrieron que efectivamente sí lo que los Plejares habían mostrado sobre Jesús era verdad. Y bueno, hubo otros viajes que se hicieron controlados. Entonces, básicamente esa es la cuestión con esa tecnología de viaje en el tiempo que, como digo, también se utiliza para teletransportar, ¿sí? Entonces, cuando ya el proyecto de Marte se volvió un poco complejo con el tema de la Luna, pues no había mucho más que hacer porque en realidad no es un lugar lleno de recursos, ¿sí? Pero igual está colonizado y está colonizado igual que el Polo Sur y el Polo Norte, está colonizado por soviéticos, alemanes, americanos, británicos, y hay gente que ya vive ahí, tiene un sistema jerárquico. O sea, ahí está funcionando el Deep State, ¿sí? En la Luna con sus instalaciones. Entonces, lo que hicieron fue continuar a otros lugares, pero se dieron cuenta que en otros lugares no los iban a dejar entrar, ¿sí? Porque ya hay hace mucho tiempo, ¿sí? Hace miles de años, colonias en Io, en Ganímedes, en Calisto, en Titán, o sea, las lunas del sistema solar. En Venus hay instalaciones subterráneas, pero no son seres de tercera densidad como nosotros. Entonces van encontrando, sí, que no pueden simplemente ir llegando a los sitios e imponer lo que les dé la gana. Se dieron cuenta que también había conciencias de niveles supremamente avanzados en los anillos de Saturno, en un plano dimensional que hay ahí. Y eso tiene que ver también con el proyecto Cassini, creo que se llamaba. Entonces, a medida que fueron pasando las décadas y mejoraron también las relaciones intergalácticas, por así decirlo, ¿no? Con otros grupos, montaron colonias fuera del sistema solar. No me acuerdo ahora exactamente en qué sistema solar, pero en otros sistemas solares encontraron otros planetas y llevaron colonias allá y hay mucho trabajo conjunto entre ellos y algunos de los grupos extraterrestres. Ya deben ser más de 4 grupos que tienen acuerdos con los Estados Unidos. Entonces buscaron relaciones diplomáticas con diferentes civilizaciones dentro de lo que la ley permite. Hablo en términos de las leyes galácticas, ¿no? Y bueno, básicamente eso es el concepto este con el viaje en el tiempo y los proyectos Pegasus, el proyecto Montauk. No sé si se me escapa algo en este momento. Sí, bueno, voy a mirar a ver qué han preguntado aquí. Seguro que hay más detalles así curiosos e interesantes sobre todo eso, pero ahora mismo a lo mejor se me escapa. A ver, pregunta aquí Vaca. Disculpen, ¿es verdad que Jehová ha viajado entre dimensiones alternas en portales dimensionales? No lo sé. No lo sé. De todas maneras, Jehová ya no existe en estos términos de continuidad espacio-tiempo. ¿Sí? Él existía en quinta densidad, bajó a cuarta densidad para crear a la raza Anak y para dirigir a un grupo durante el tiempo del Sinaí, con Jephiah, con Enoch, que él se llama Metatron, y con otros durante el proyecto S, también el proyecto cuando ayudó a la creación genética de, de nuestro cuerpo biológico, hace, no sé, 40.000, 100.000 años, la verdad no tengo el dato exacto de en qué época lo hizo, pero ya en estos momentos, ¿sí? Hace mucho tiempo, ya después de todos esos proyectos, cuando los romanos tomaron Judea y demás, ya él había terminado su misión y él ya no existe en esos términos. Él ya estaba en sexta, séptima densidad, ya unificado con la conciencia del todo y ya no se encarga de ese tipo de cuestiones. Ahora siguen haciéndolo algunos Plejaren que quedan porque la mayoría de Plejaren, que es el grupo de Pleiades, también ha salido de cuarta densidad a quinta densidad a sexta densidad. Entonces ya no están dentro del concepto de la dualidad, ya no están tan polarizados, entonces empiezan a desaparecer en estos términos y ya no se encargan de estos asuntos como nosotros los entendemos en términos de guerra, en términos de dualismo, en términos de conflicto entre el bien y el mal,
porque han trascendido a eso, ya no están polarizados. Entonces, ahora son otras civilizaciones y otros grupos los que ahora los están reemplazando, en especial ya seres humanos de nuestro planeta y de otros lugares, que van trascendiendo a cuarta densidad, o sea, que van resucitando, como diríamos en términos bíblicos, y ahora son ellos quienes se van encargando de todo eso. Entonces, Jehová hizo su trabajo lo mejor que pudo en su momento y ya no está. Pero ya si viaja a otras dimensiones o si todo eso, supongo que lo puede hacer, no tiene ninguna dificultad en eso, especialmente en términos del nivel de dimensión en el que está ahora. Vale, otra pregunta. ¿Y los malaj, sí, o sea, lo que llaman los ángeles, que vio en visiones el profeta Lehezquiel? Ah, Ezequiel. ¿Eran viajeros del tiempo? A ver. Vale, la visión de Ezequiel en el río Quebar. No lo sé, no sé si eran viajeros en el tiempo. Lo que ocurre con el asunto del querub y de los hayot, que es lo que llaman los seres vivientes, que se parecen bastante, porque siguen los mismos emblemas, los mismos códigos. Es que ellos no existen en tercera densidad y es mi impresión que incluso en niveles de cuarta, quinta densidad es el origen, ¿sí? Real de estos seres, lo que son los Ofanim, los Galgalim, los Sagafim, los Kerubim, los Hayot, todo eso como se llaman en hebreo, tienen sus términos en español, creo que uno lo llaman los Kerubim, los Serafim, los Ofanim, no sé cómo los llaman. Ofanim y Galgalim casi siempre los confunden y los llaman ruedas. Sí, creo que la palabra que es ruedas. Y vi una rueda que estaba ahí y subió, pero en realidad se refiere a, a una jerarquía, parte de una jerarquía de conciencias que están vinculadas con esto que llamamos malajim, ¿sí? O ángeles, si es que se le quiere llamar ángel, ¿vale? Después están ¿cómo es? Bueno, hay otros, pero ahora no me acuerdo el nombre. Los Hayot, que es de la jerarquía más importante, más grande, ¿sí? Que son ¿cómo se les puede llamar? Seres vivientes. Hayot es que tiene vida. En la Biblia los llaman seres vivientes, vi unos seres vivientes, pero no se debe confundir con la palabra Nefesh Hayá, que se traduce como ser viviente. Eso puede generar cierta confusión en español, porque dice, y hay los seres vivientes que creó Jehová o Dios, y después te dice, y vi unos seres vivientes. Entonces, cuando dice una cosa y la otra, en realidad en hebreo no está diciendo lo mismo. En un caso dice Nefesh Hayá, refiriéndose a los animales, los seres vivos, y después dice los Hayot, o los vivientes, que para facilitar la expresión, dice unos seres vivientes que estaban en el trono de Jehová, pero en realidad se llama los Hayot de la palabra Hayá, que es vida. ¿Sí? Hayot es plural femenino. ¿Sí? Entonces, los vivientes, son los vivientes. Es la forma en la que ellos se llaman porque tiene un significado. Eh, entonces, es mi impresión que ellos, que los Plejaren posiblemente, y otro grupo que ha estado trabajando desde Venus, tuviesen la intención de crear una impronta, ¿sí? Haciendo una analogía con lo que existe en glorias superiores. Entonces, como esto existe en cuarta o quinta densidad, o los niveles más altos de cuarta densidad y los primeros de quinta densidad, que son los Hayot, como digo, los Karubim, los Sarafim, que son una especie de conciencias del elemento fuego, ¿sí? Fue, no sé si utilizar hologramas, ¿sí? Diría más bien que lo que es, porque muchas veces utilizan hologramas como lo hicieron con la zarza de Moisés, ¿sí? Utilizaban un holograma para que Moisés creyese que el árbol mm, ardía en fuego, pero en realidad no se estaba quemando, ¿sí? Entonces a veces utilizan hologramas. Pero otras veces simplemente utilizan tecnología. No tienen ningún problema en utilizar algo primitivo como es la tecnología que nosotros entendemos. Entonces fácilmente pueden bajar y mostrar un artefacto que sí pueden crear eh, en parte holográfica y en parte físicamente, porque ellos pueden construir objetos a partir de la conciencia, ¿sí? Porque lo que tienen estos seres de quinta densidad, ellos son capaces de construir una realidad holográfica a través de la mente. Algunas lo mencioné en cuanto a Jesús, que Jesús también llegó al grado de posiblemente sabía hacer eso aún cuando estaba en Judea.
Entonces, son capaces de crear una realidad y dirigir conscientemente eso con la mente. Entonces pueden construir un objeto, fabricarlo en cuestión de segundos o de unos minutos, solamente visualizándolo en su mente. Solo ellos son capaces de hacer esto. Porque si bien podemos entender la tecnología holográfica que utilizan muchas civilizaciones extraterrestres, y nosotros también hemos hablado cuántas veces sobre el Blue Beam, sí, tecnología es 7D, pero ellos pueden hacer que esa realidad que construyen en realidad tenga conciencia, o sea, se vea implicada, no sea simplemente algo visual, ¿sí? O sonoro, sino en realidad llega a ser algo palpable, o sea, ellos pueden hacer que los propios átomos se construyan, o sea, perdón, se unifiquen creando a nivel molecular una estructura, ¿no? Entonces, pueden construir algo holográficamente. Digo holográficamente porque no utilizan las manos. Sí, es todo un constructo que dirige la mente. Bien, no sabría qué analogía hacer, pero creo que en películas harán, se imaginan algunas películas que podrán hacerse la idea de lo que hacen estos superhéroes, ¿no? En las cosas de Marvel o X-Men. Pues algo similar es lo que pueden hacer los seres de quinta densidad. Entonces yo entiendo que ellos pudieron construir, sí, algo o sencillamente fabricarlo con tecnología como nosotros la percibimos, que lo harían nuclear. Entonces construir una de estas naves tipo OFAN, similar al crisólito, sí, que era como ruedas dentro de ruedas, y dirigirla mentalmente, ¿vale? De telepatía, utilizan la telepatía, sí, utilizan la telequinesis. La telepatía me refiero para comunicarse entre ellos, ¿no? Y la telequinesis para mentalmente utilizar el objeto y que el objeto vaya donde quiera ellos. Por eso dice que la rueda iba donde el espíritu decía. Era una forma de decir que lo estaban dirigiendo telepáticamente, ¿no? Perdón, o sea, usando telequinesis. Entonces, con el uso de la telequinesis, ellos sencillamente dirigían su constructo, sea que lo hubiesen fabricado, ¿sí? En un hangar, máquinas, o lo hubiesen construido holográficamente con estructura atómica. Entonces lo movían, lo llevaban de aquí para acá, todo para qué, para hacer un espectáculo. O sea, no era algo que por casualidad estaba Ezequiel estaba ahí. No, ellos saben que está ahí, precisamente lo hacen a propósito para que él los vea, ¿no? Porque de lo que se trataba es que él escribiese, porque era muy interesante lo que estaba ocurriendo, ¿no? Entonces, luego ellos, lógico, se pueden poner un uniforme, ¿sí? Se pueden poner un uniforme de Kevlar, se pueden poner un uniforme, um, algo similar a lo que nosotros llamaríamos sintético. Entonces, por la luz que hacía, imagínense uno lleva una ropa sintética a plena luz del día, parece que estuvieses lanzando rayos, pero es porque está reflectando, ¿no? Es como si tuvieses un traje metálico, va a parecer que está lanzando rayos. Entonces, estaban reflectando mucho la luz y llevaban unos alerones tipo jetpack, unos para proteger el cuerpo y otros para desplazarse hacia adelante. Por eso dice, y siempre iban hacia adelante, nunca hacia atrás. ¿Por qué? Porque tú estás empujando hacia adelante y más o menos hacia los lados, como un helicóptero. Pero es un poco complicado cuando tienes que hacer un movimiento en reversa, ¿no? Entonces, sencillamente están utilizando un dispositivo para hacer una maniobra de lo más primitiva, pero para Ezequiel era algo bastante sorprendente, ¿no? Básicamente eso fue una maniobra, desde mi punto de vista, interesante para llamar la atención de él, porque había mucha iconografía detrás del escenario que estaban mostrando. Básicamente la misma iconografía de lo que él vio ahí se asocia con la iconografía del templo, todo el asunto de los Lamazu, ¿no? Estas criaturas que tienen torso humano, pero después tienen cola de león, mm, patas y tronco inferior de toro, la característica, el comportamiento y la psicología del león, del águila, del toro, del hombre como tal. Todo eso tiene un componente muy profundo, ¿no? Es un poco largo de explicar ahora. A ver, otra pregunta que pones aquí, Vaca. El trono de Elohim, ya Elohim, lo ayuda a viajar en el tiempo. Él sabe a cuáles líneas quiere que lo lleven su trono. Sí, posiblemente. Posiblemente. El concepto del trono sí se asocia muchas veces con la capacidad de poder hacer cualquier cosa. De hecho, hay una parte en la Tanaj donde dice
voló con las alas del querubín, ¿sí? ¿Qué alas del querubín? No está hablando de un pájaro, es porque tenía un dispositivo que podía subir, bajar y elevarse, porque como digo, eh, existen cosas de quinta densidad que se emulan en cuarta densidad y se pueden emular en tercera densidad con tecnología primitiva. Yo la llamo primitiva porque es la tecnología que nosotros usamos ahora. Como la tecnología de los reactores nucleares es supremamente primitiva, no es necesario para ellos. Ellos utilizan el elemento 115, elemento 116, 16, creo que es el livermorio y el moscovio, algo así, que lo utilizan para poder hacer saltos hiperdimensionales, ¿no? Pero nosotros todavía estamos con la tecnología de la combustión de petróleo, por ejemplo, ¿sí? O ellos con la energía nuclear, pero sí, eso son cuestiones primitivas. Pero hay otras tecnologías también primitivas, como incluso la propia antimateria. Se conoce aquí hace mucho tiempo, la utilizaron civilizaciones antes de nosotros hace decenas de miles de años, pero para nosotros apenas se está poniendo de moda, igual que el utilizar imanes, ¿sí? Entonces se puede emular algo que tú has visto que es grandioso, ¿no? Y tú lo fabricas a tu manera. Es como estos videos, no sé si los han visto, de alguien en la India o por allá en China que tiene un póster o ve videos de un McLaren o yo qué sé, de un Lamborghini y tal, y coge una lata o su carro y le empieza a dar golpes y lo va diseñando, lo va moldando, va a hacer una carcasa, pero por dentro es un coche viejo o es simplemente un par de ejes y unas ruedas y por fuera parece que lo fuera, pero lógico que no es un McLaren, ni es un Lamborghini, ni es un Romeo, ni es un Alfa Romeo, pero por fuera parece que lo fuera. Entonces lo mismo en estos términos, hay cosas de las glorias superiores que no se pueden comparar con estas. De hecho, hay seres que si los comparásemos con el propio Sol son más pequeños que el Sol. Entonces, hay seres, hay conciencias de niveles supremamente avanzados, de sexta, séptima densidad, que son más grandes que un planeta. En términos de cómo nosotros entendemos las dimensiones, muchos de los mundos de la realidad o sea, de la realidad etérica, pero no de cómo se entiende éter, sino es una sustancia del mundo espiritual, por así decirlo, el mundo espiritual real, no es de las religiones, sino superior al mundo psíquico del que hablaba Platón. Cada uno de esos mundos es muchísimo más grande que en todo nuestro sistema solar, ¿sí? Entonces, o sea, se escapa ya los conceptos de cómo nosotros entendemos los volúmenes y las dimensiones, los tamaños de las cosas, incluso los colores. Hay colores que no existen dentro de la gama de colores que nosotros conocemos, pero sí existen en esos niveles. Si los vieses no podrías representarlo porque no entiendes ni conoces esos colores y lo mismo sonidos, ¿sí? Entonces, emulan, sí, emulan cosas grandes y las ponen en ese nivel. Las cosas del antiguo Israel, como puede ser el templo y diferentes cosas, emulaban cosas o símbolos de cosas mucho más grandes. Sí, de hecho, yo lo expliqué en su momento, ¿no? Todo el asunto del templo está relacionado directamente con la bobina Tesla y la fluctuación de energía del cuerpo y con la magnetosfera y el sol. O sea, muchas cosas que están relacionadas con el flujo de energía, energía libre, energía de punto cero. Es más, eh, Eric von Däniken, ya en los años 70, creo que en su obra The Chariots of the Gods o Los Hijos de los Dioses, él postulaba una investigación que se había hecho en diferentes partes de Arabia, donde encontraban unos tales Taht Suleima, que en árabe quiere decir Templo de Salomón. Y estos Taht Suleima, que encontraban en diferentes sitios, incluso en Etiopía, que es de donde se dice que Salomón tuvo un hijo con la reina de Saba, eh, había una especie de objeto ovoide, bueno, no sé si llamarlo ovoide, es como el ¿cómo se dice? El trompo, ¿sí? Como esto que juegan los niños, un trompo, tiene una forma así como más o menos de trompo, y que tiene mm, unas patas, ¿sí? Como para poderse posar. Eh, y es una descripción que había de un carruaje que supuestamente tenía el hijo de Salomón, o sea, que el hijo de Salomón con la reina de Saba le robó a Salomón. Pero una travesía que tardaban 2 semanas, él la hacía en un par de horas. ¿Cómo podía ser eso posible? Estoy hablando de hace 3.000 años, fácilmente, 2.900, 3.100 años. Lo más rápido que había en esa época era un caballo, ¿no?
o en el mejor de los casos un navío que estuviese en alta mar y la corriente estuviese a su favor, o sea, el viento estuviese a su favor. Entonces eso es lo más rápido que podías. Entonces, ¿cómo podía una travesía de 2 semanas hacerla en un par de horas? Pero dicen que lo hacía con ese vehículo, que originalmente era de Salomón y que estaba posado en el trono, y que dicen que el trono de Salomón era una maquinaria, tenía una mecánica supremamente compleja, lleno de engranajes, sí, una especie de mecánica robótica, y que él llenaba ese depósito con aceite. O sea, el combustible que utilizaba ese vehículo era con aceite y tenía diferentes puestos de tanqueo, ¿sí? De modo que sabía más o menos la distancia donde tenía que llegar y ese supuesto Taj Suleiman no era otra cosa sino un punto de tanqueo. Entonces él iba, se podía mover, Salomón podía en cuestión de un par de días recorrer todo Medio Oriente yendo de un punto a otro y recargando, ¿sí? En ese dispositivo. Y es una investigación que hace Eric von Daniken sobre eso, interesante, ¿sí? Y que me recuerda eso que estabas diciendo de que, sobre el tema del trono de Elohim, que Salomón tenía posiblemente también mucha de esa tecnología. Y lo mismo en Noé, ¿sí? Noé también, por ¿cómo se llama este hombre? Robert, se me fue el nombre, un tipo de la OTAN que también estuvo involucrado en operaciones encubiertas. Y él cuenta también que la falla del Ararat, o la anomalía del Ararat, como le llaman, que fue cuando descubrieron, o cuando por primera vez las unidades de operaciones especiales de los Estados Unidos llegaron al Arca de Noé y revisaron todo. Sí, antes de que eso se volviese popular, allá por los años 70. O sea, ocurrieron muchas cosas interesantes en los años 70, porque en los años 70, precisamente en el 73, fue cuando se descubrió el Arca de Noé, y también en el año 73 fue cuando Estados Unidos y Rusia, a pesar de la Guerra Fría, la presunta Guerra Fría, llevaron a cabo una operación conjunta para llevar una nave tripulada con un robot a Marte. Sí, o sea, ese viaje que ustedes vieron en la televisión en los años 70, que un pequeño robot y tal, en realidad eso era mucho más sofisticado. Sí, había una operación detrás, participaron los rusos y ellos llevaron una nave y ellos encontraron vida en Marte. A partir de ahí supieron que el aire era respirable y por eso empezaron con el proyecto Pegasus. Sabía que se me olvidaba ese detalle. Porque no puedes teletransportar a alguien a otro lugar y no sabes si la presión de aire es la adecuada, la temperatura, el aire respirable, llega y se te muere, ¿no? Sí. Aparte necesitas recursos, no sabes si puedes poner ahí. Y esa tecnología me recuerda al libro de Mormón, cuando la familia de, ¿cómo se llama? Nefi, no me acuerdo cómo se llamaba. Los llevan por todo, van por el sur de Israel, antes de que en el año 600 antes de Cristo, antes de que los romanos tomasen Judea, parte de la tribu ¿cómo era? De José, ¿sí? Supuestamente fue llevada por el Espíritu Santo hacia el sur, ¿sí? Recorrieron el sur y luego lo subieron en un navío que era algo similar a otro arca, pero dentro tenía unas piedras luminosas, como fluorescentes, y los fueron guiando. Pues resulta que por esta información de operaciones encubierto, en el 2009, me parece que fue, unidades especiales llegaron al Ararat, ¿sí? Que es Turquía. No me acuerdo la montaña cómo se llama exactamente, pero está ahí en los montes Ararat. Y hicieron un estudio del arca y encontraron tecnología que no era de su época, ¿vale? Encontraron cosas muy extrañas, pero que eso está clasificado como above top secret, o sea, por encima de alto secreto. De modo que casi nadie sabe exactamente qué fue lo que encontraron. Un segundo. Se me descarga la computadora. Bueno, ahí, hablando de curiosidades. Mi madre, pero ¿cuántas preguntas pusiste? A ver, dice, en la Torá dice que Elohim viven fuera del tiempo que nos quiere. A ver, Elohim es un término que se refiere a la conciencia colectiva sin ningún tipo de limitación, ¿sí? O sea, la conciencia del universo, de la conciencia creadora, la conciencia absoluta, el todo,
de la conciencia del universo, ¿sí? La conciencia del universo, toda la conciencia del universo, es Elohim. Lo que pasa es que el vocablo se utiliza para referirse a la raza de los dioses, desde el punto de vista del lenguaje bíblico, ¿vale? Creo que te puede A interesar eso es lo que se refiere. ¿Ok? hablar de algo oscuro. Voy a silenciar ahí un momentito, ¿vale? Si me disculpa. Si no, Se está metiendo el si audio. no quieres, no la escuchas. Pero yo prefiero oírlo así porque Vale, silencio un momentito porque se está metiendo el audio. Entonces, eso. Ahora, que vivo fuera del tiempo, como digo, la conciencia universal, la conciencia creadora, no está sometida al tiempo, ¿sí? Pero las conciencias individualizadas que salen de él, que están experimentando la realidad, que somos todos nosotros, percibimos el tiempo. Pero como la conciencia crea o creó el universo, y ya lo creó ya a principio, que pasado, presente, futuro, ya todo está creado, ¿sí? Sencillamente todo está dentro de la conciencia Elohim. Hay muchos representantes de ese Elohim, por eso le llaman dioses. Y algunos están en un nivel, ¿sí? Cuando pasas de sexta a séptima densidad, estás por encima del tiempo. De hecho, toda la conciencia creadora, Elohim, como digo, está fuera del tiempo, ¿sí? Es decir, puede estar en el pasado, presente, futuro, no está limitada a la percepción del tiempo ni de las realidades que existen, ¿sí? A ver, otra pregunta. ¿Cómo Jehová ha parado la A ver, cómo Jehová ha parado las crisis cósmicas a lo largo del tiempo? No, él no está metido en todo. A ver, Jehová era un grupo, ¿sí? Jehová era un grupo concreto que se estaba encargando de ciertas cosas. Era una conciencia colectiva, ¿vale? Tenía el principal de ellos, Yahweh Tsabaoth, y después tenía un grupo de diferentes príncipes, ¿sí? Sí, una jerarquía de príncipes, 13 a 23 individuos muy importantes, ¿sí? 13 a 26 me parece que era, algo así, no me acuerdo ahora muy bien. Es una jerarquía de príncipes, ¿sí? Que trabajaban con él. Y claro, lógico, con ellos un montón de Plejaren y un montón de otros seres, como iba esas jerarquías de eh, Kerubim, Sarafim, Ofanim, Galgalim, Hayot, ¿sí? Y otros tantos, ¿no? Que están debajo de ellos. Pero él no se encarga de eso él solo. O sea, hay una confederación entera, hay grupos también de Andrómeda, y hay grupos de otras partes y del futuro también que han venido a este tiempo, a esta continuidad espacio-tiempo, para resolver muchos asuntos de la lilá, ¿sí? Del conflicto entre el bien y el mal, como podríamos decir en términos cargados de eso. Son muchos grupos de muchos sistemas planetarios y de otras, como digo, de otras épocas, de otras galaxias y de otros niveles dimensionales. Vale, a ver, pregunta de Andri. ¿Todo lo que estamos viviendo ya pasó? Sí. ¿Qué? O sea que se puede tener acceso al pasado y futuro libremente. No, libremente no, pero se puede. O sea, por poder se puede. Claro, es como decir, ¿puedo nadar? Bueno, ¿sabes nadar? No, bueno, pues poder puedes, pero aprende a nadar. Por poder se puede. ¿Que infrinja la ley? No, no infringe la ley, pero sí hay unos cánones o unos principios que han limitado, o sea, que hemos establecido antes de venir a la tercera densidad, que son los que nos limitan. Entonces, nos sometemos a esas reglas, pero no son reglas infalibles, o sea, no están basadas en la ley. O sea, una cosa es la ley en sí y otra cosa son estipulaciones o reglamentos para mantener un orden. Pero no, si los desobedecen no están violando la ley, simplemente han logrado estar por encima, ¿sí? de esas pautas. Bien, mientras no entren en conflicto con la ley, no es violación de la ley. Entonces, por poder, claro que puedes viajar al pasado, puedes viajar al futuro con tu propia conciencia, pero claro, hay que entrenarla, ¿sí? Y si se logra hacer, me lo explican, me lo cuentan, que a mí también me interesaría saber cómo se hace. Sí, o sea, técnicamente la idea existe, la puedes conocer, pero
practicarlo es igual desdoblarte y que tu conciencia se divida y puedes estar en otros lugares, por poder se puede. Pero es como cualquier ciencia. Tú puedes decir, puedo levantar, como en el gimnasio, puedo levantar 100 kilos de peso muerto, de press, pues por poder se puede. Pero ve la primera vez, intenta hacerlo y se te va a caer todo eso en la cabeza. ¿Sí? Y con suerte quedas vivo si no te cae en el cuello. Pero por poder se puede. Pero hay que prepararse. Eso es lo mismo aquí. La psique hay que también entrenarla, es un músculo. Sí, el espíritu es un músculo, por así decirlo. Entonces hay que entrenarlo. Por lo que poder se puede viajar fuera del cuerpo, se puede viajar a otras épocas, se puede viajar a otras dimensiones. Todo eso se puede. Pero no es fácil. Especialmente en tercera densidad tiene muchas limitaciones y es muy riesgoso. Pero no quiere decir que esté prohibido. ¿Vale? Pero acá hay otra pregunta. Al decir que Dios restaura lo que ha pasado, ¿significa que el Creador nos permite volver al pasado para rectificar o purificar algunos errores? Cuando hablamos en términos de que nosotros vengamos de sexta densidad a tercera densidad, como estamos ahora, bueno, la mayoría, porque no son todos, ¿sí? Como digo, hay algunos que están aquí que son de cuarta densidad, pocos, muy pocos. Entonces, sí se nos permite llegar aquí. Ahora, si te refieres que en este punto en el que estamos, viajar al pasado a corregir, no, no está dentro de las pautas a realizar. Lo que sí está permitido es que de sexta densidad podemos regresar a, a quinta, cuarta, tercera si queremos, para hacer mejoras, siempre y cuando no se violen los principios de la ley, es decir, el libre albedrío, el principio de amor-luz, ese tipo de cuestiones no las puedes dañar, no puedes dañar lo que es la propiedad, la integridad, el derecho del ser. Si no entras en conflicto con eso, si estás en sexta densidad y quieres ir hacia atrás para corregir algunas cosas o mejorarlas, no hay ningún problema. De hecho, nosotros somos asesorados por el Espíritu Santo, gracias precisamente a una parte de nosotros que viene de sexta densidad, o sea, debe estar a miles de años en el futuro y desde ese punto se conecta, dependiendo de la sincronicidad o la sincronización que nosotros tengamos con nuestro ser interior. ¿Vale? Eh, sí, porque lo que es Dios en sí, ya lo has dicho muchas veces, a mí no me gusta utilizar mucho la palabra Dios porque es ambigua. Sí, prefiero decir Padre Creador o conciencia. Pero si se quiere decir Dios, entendiendo la concepción correcta, Él no necesita bajar al pasado, sí, ni necesita restaurar nada. Todo existe ya dentro de Él y todo es perfecto en términos de cómo Él lo ve. Todo está bien. Para nosotros hay cosas buenas y malas, pero para la conciencia creadora universal no existe nada malo. Todo es perfecto. Es verdad que hay viajeros del futuro que vienen a advertir a la humanidad de algún suceso que puede poner en peligro a la Tierra para modificar ese destino. No lo sé. Está la historia de John Tilton, creo que es, y otros viajeros del tiempo. Pero no lo sé. O sea, existen esas historias, pero no lo sé. A ver, no se puede descartar, lógicamente. Si ya esta tecnología de viaje en el tiempo la tienen los americanos, y seguro que hoy día puede que hasta los británicos, yo qué sé, o los soviéticos, la tienen desde los años 70, o sea, estamos hablando de hace 50 años. ¿Qué países no lo tendrán dentro de 50? El problema es limitar, o sea, cuando avanzan ciertas tecnologías nos vemos en la tesitura de qué limitaciones hay ante eso. Es como cuando los drones empezaban a invadir la privacidad de las personas. Entonces tienen que poner legislación para controlar eso. A medida que avanza la tecnología ahora con la información biométrica que ya cogen con inteligencia artificial y identidad, tiene que para evitar que haya un plagio de identidad. Entonces, lo mismo aquí, si empezamos, digamos, dentro de 50 años, tenemos libre acceso a la tecnología de viaje en el tiempo, sería un desorden. O sea, podrían en peligro muchas cosas, como la película, no sé si vio la serie de Loki, ¿sí? Esto de cómo se puede simplemente, o sea, tendría que haber un control sobre la capacidad que tienen los seres de viajar en el tiempo, porque aquí entran muchos conflictos, muchos problemas.
Tengan en cuenta que los draconianos, cuando descubren la tecnología de teletransportación, la tecnología viaja en el tiempo, que es la que les permite plegar la continuidad espacio-tiempo para ir a otros sistemas solares, y lo que les ha aventajado para generar tantos problemas durante millones de años en nuestra galaxia, incluso problemas con los propios andromedanos, es precisamente por la inmadurez, yo la llamo inmadurez, pero en términos de ellos es la inteligencia que les permite la supremacía. De utilizar esa tecnología de forma inadecuada, ¿sí? De forma que empiezan a alterar muchas cosas. Entonces, ¿qué es lo que le toca a la Confederación? Jugar lo mismo. Ellos también tienen que agarrar y tienen que empezar a viajar en el tiempo para corregir muchas cosas de lo que están haciendo estos, porque el asunto con los Draconian es que ellos no respetan la ley. ¿Sí? Ellos no respetan los principios del universo, hacen lo que les da la gana y se consideran que ellos son Dios, en el sentido de que ellos son los creadores del universo y ellos son los quienes dictan las pautas. ¿Sí? Entonces, como quieren hacer lo que les da la gana y se saltan la ley, entonces tiene que haber un equilibrio. Por tanto, la Confederación tiene también que hacer una intervención en la continuidad espacio-tiempo, pero ya en términos, como hablo, de seres de quinta y sexta densidad, y en algunos casos de cuarta densidad que puedan utilizar esto del viaje en el tiempo. Como digo, con las conciencias se vuelven conciencias unificadas, como en el caso de seres de sexta densidad, que ya empiezan a integrarse en el todo, ¿sí? Que tienen, prácticamente son uno con el Espíritu Santo. Lo que ocurre es que el Espíritu Santo existe en todos los tiempos, en el pasado, el presente y el futuro. De hecho, eso es lo que significa Jehová, ¿sí? Es ser, existir en el pasado, en el presente y en el futuro. Entonces, eh, todo está bajo control del tiempo dentro de ellos y no necesitan utilizar una máquina para viajar en el tiempo. De cuarta densidad, claro que la necesitan. De tercera densidad la necesitamos, pero en términos de quinta y sexta densidad no necesitan un dispositivo para viajar en el tiempo, como tampoco necesitan un planeta para morar, como les explicaba el otro día. Ellos simplemente existen, son. No necesitan comer, no necesitan reproducirse. Ellos lo que van a construir, lo que van a hacer, lo hacen simplemente con el pensamiento. ¿Vale? De la mejor manera, imagínense que tenemos esferas dentro de esferas y esferas dentro de esferas y todos dentro una de la otra. La más grande somete a la más pequeña. Es decir, si pudiésemos pensar en términos de libre voluntad para que sea lo que les dé la gana, sería extraño que la Tierra hiciese o el planeta Tierra hiciese lo que le diese la gana y se fuese a donde le diese la gana. Está sometido al Sol. Le guste o no, hablando en términos infantiles, el planeta Tierra obedece a lo que haga el Sol, obedece al campo electromagnético del Sol, obedece a la gravedad del Sol, obedece a la energía del Sol, la vida en la Tierra gracias al Sol, las capas tectónicas, las mareas, porque incluso la Luna se somete también y todos ellos forman un engranaje, pero se somete a una jerarquía. Y en esa jerarquía la Luna está debajo, la Tierra está encima y el Sol está encima de la Tierra y están también controlando el resto de planetas de nuestro sistema. Entonces hay una jerarquía. De la misma manera, así es el destino. Cada ser, cada uno de nosotros tiene un destino. Pero como sociedad, como raza, tenemos un destino. Como planeta tenemos un destino. Y la galaxia tiene un destino. Y el universo tiene un destino. Entonces el destino más grande va a someter al destino más pequeño. ¿Sí? De modo que tú puedes alterar ciertas cosas dentro del destino. O sea, este es el destino del universo. Haga lo que haga, no vas a cambiar el destino del universo. Este es el destino de la Tierra. Para que el destino de la Tierra pueda cambiar, tiene que cambiar la conciencia de todos los que están aquí. Pero haga lo que haga, no puede estar por encima de la conciencia del Sol. Como la conciencia del Sol, de todo el sistema solar, por mucho que cambiase, no pueden alterar el destino de la galaxia, porque es la que está controlando. De hecho, el Sol, a su vez, nuestro sistema, ni siquiera hay que irse a hablar de galaxia. Está sometido a las estrellas más importantes que están dentro de la eclíptica. Sí, como les he dicho, las estrellas principales como es Sirio, es Vega, Polaris, Fomalhaut, Antares, Betelgeuse, Aldebarán, me parece que es también Sirio.
Todos ellos son los principales y después están otras estrellas, pero todos ellos son los que determinan el destino del Sol. Y el Sol el que determina el del planeta Tierra y el del planeta Tierra los que moramos aquí. Así como nosotros determinamos el destino de los que están debajo. Por eso destruimos o no a las especies, animales o vegetales, conquistamos o no tierra, destruimos o no, contaminamos el océano o no. O sea, nosotros tomamos control de todo lo que está en primera y segunda densidad, que son los minerales y las formas de vida. Pero nosotros no podemos controlar a la esfera planetaria ni al Sol. ¿Sí? Ellos son los que nos controlan a nosotros. Entonces el que está arriba, que es el logos, que está encima, nosotros somos un logos y controlamos al logos que está abajo, el sublogos. Pero siempre el logos mayor es el que determina las pautas. Entonces él va a controlar ese destino. Por tanto, así como hay un destino aquí y otro destino que lo somete y así sucesivamente, la galaxia tiene un destino, pero toda la Niaquea tiene un destino y todo el universo, todo este universo tiene un destino y todos los 22 universos tienen un destino. ¿Y el destino cuál es? Si pensamos en términos de destino, esto estás destinado a, hay un programa, hay un guión como una película, y hay actores que pueden interpretar mejor o peor un papel o que a veces pueden agregar algo y el director dirá, oye, me gustó eso que agregaste no altera el guión, ¿sí? Y puede verse muchas veces, hay directores de películas que permiten a los actores improvisar dentro de las circunstancias siempre y cuando no alteren el guión de la película. Puede ser hasta mejor, ¿no? Por eso eligen actores porque determinados y les pagan bien porque ellos van a saber cómo llevar un papel y hacerlo de mejor manera. Lo mismo aquí en cuanto al universo. Nosotros podemos cambiar aspectos generales de nuestra vida, detalles, sí, porque tenemos la ley del libre albedrío. Entonces puedes cambiar esto y aquello, pero no se puede olvidar que hay un destino. De modo que si tu destino es llegar al mar, tú puedes alterar muchas cosas. Puedes irte a la montaña, puedes mutilarte las piernas para no caminar e ir a la playa, puedes irte en la dirección contraria. Tú tienes libre albedrío para hacerlo, pero tu destino está ir al mar. Así que puedes ir y llegar en 2 horas, o puedes complicarte la existencia y tardar 20 años huyendo del destino. Entonces tiene libre albedrío, pero el libre albedrío tuyo nunca va a estar por encima del destino, porque ese destino va a estar sometido al que es más grande y al que es más grande, al que es más grande, porque hay un guión, hay una razón de ser de esta película que llamamos universo. Tienes que seguir. Y el guión básico que todos siguen es el de medrar. Todos tienen que evolucionar, les guste o no. Y es un proceso de trascendencia. Entonces tú en esta vida te puedes hacer el loco, y en la siguiente vida te puedes hacer loco, y en la siguiente y puedes estar tomándote del pelo a ti mismo, ¿sí? Pero tarde que temprano, cuando hayan pasado 1000 encarnaciones, te habrás dado cuenta que lentamente el Espíritu Santo te iba empujando a tu destino, por lo que no te puedes burlar del universo. Pero se te respeta tu libre elección. No quieres ir, vale, pues no vayas. Pero tu conciencia va empezando a cansarse de hacerle caso al ego, porque sabe que solo le está perjudicando. Entonces tú solo vas a terminar yendo al mar. Tarde que temprano te vas a ir dando la vuelta, pero terminarás allá. Porque a medida que más pasa el tiempo, más te vas dando cuenta de que lo que tú eres tiene destino en el mar. ¿Sí? Hablando en términos alegóricos. Bueno, otra pregunta que tiene por aquí dice, ¿es cierto que en la época de Jesús hubo muchos viajeros del tiempo infiltrados que quisieron ser testigos de la vida de Jesús? Sí, sí, así es. Jessica pregunta, a ver, disculpen que me salgo del tema. Si se puede responder, me gustaría saber sobre los guías espirituales. Los guías espirituales. Bueno, voy a tratar de responder la pregunta porque ya se nos fue el tiempo. A ver cómo la explico. Todos nosotros progresivamente, a medida que vamos de planeta en planeta, ahora en este planeta la mayoría de nosotros lleva miles de años reencarnando en este planeta, pero antes estuvimos en Marte y antes estuvimos en otros lugares. Hablando a grosso modo la mayoría de nosotros. Algunos no, algunos son bichos raros que vienen del futuro o de otros sistemas estelares, ¿no? Pero la mayoría venimos de aquí. Entonces hay un proceso en el que la conciencia necesita que vayamos evolucionando y vayamos creciendo. Y eso implica la integración de todos nosotros como uno. Y en ese proceso
nos hacemos mucho daño porque tenemos que depurar el ego. Entonces hay una serie de experiencias y vamos avanzando y perfeccionándonos. Y si miramos la historia, es lo que ocurre, ¿sí? Ven todo lo que hicieron los griegos a los troyanos, en la guerra de Troya, se les devolvió cuando venían de regreso a Grecia y los destruyó el mar. Entonces, lo que le hicieron a Pitágoras se les devolvió a los griegos. Lo que le hicieron a Jesús y a los apóstoles se lo devolvieron a Judea destruyendo el templo y arrasándolos y expulsándolos de su tierra. Lo que hicieron los alemanes se les devolvió en la Segunda Guerra Mundial, se les devolvió después y progresivamente. Si ves lo que le hicieron a Sócrates, o sea, si van mirando toda la historia, ¿sí? Los persas contra los griegos, luego se les devolvió a los griegos contra los romanos conquistaban y hacían esto y aquello, y después mataban a sus hijos y el emperador lo asesinaban o lo envenenaban. Entonces, vemos que progresivamente van naciendo sociedades, ¿sí? Producen, crean un karma y tienen que volver a nacer y depurar ese karma. Y eso es lo mismo que ocurre con las familias y los amigos. Nos vamos encontrando con diferentes personas. A alguien se le está metiendo la audio. Nos vamos encontrando con diferentes personas, pero son personas a las que nosotros ya conocíamos. A lo mejor encuentras si tienes un noviazgo y esa relación solo dura 6 meses, ¿sí? Y a lo mejor no vuelves a tener mucha interacción con esa persona. Pero puede ser que hace 300 o 400 años ustedes ya habían tenido una relación más amplia. Entonces se volvieron a encontrar porque había una conexión todavía. Pero había algunas cosas que faltaban por depurar. Entonces se volvieron a encontrar y depuraron eso en 6 meses y por tanto ya no había necesidad de estar más tiempo juntos. Porque ya integraron lo que había que integrar a nivel psíquico. Lo mismo ocurre con las familias en general, los amigos en general. A veces son familias, a veces las familias son hijo, padre o es esposa o simplemente son amigos en otra encarnación. Entonces, lentamente, cuando van pasando los cientos, cientos y cientos de años en los que las almas se van encontrando, se vuelven a encontrar, en algunas encarnaciones ni se vuelven a ver, otra encarnación no se vuelven a ver y después, mucho tiempo después, se vuelven a ver. Y al principio, las primeras encarnaciones a lo mejor no se conocieron de a mucho, pero después pasaron una vida juntos. Puede ser como hijo, como madre, o como padre e hija, o casados, o con negocios, unidos por un negocio. Entonces se van encontrando. Entonces las conciencias agrupadas van depurándose y van perfeccionándose. Los que van trascendiendo a todo esto, que ya van eliminando los aspectos del ego, casi siempre pasan por el anonimato, pero ellos trascienden. Está metiendo el audio de alguien. Trascienden y van a Vilón. Sí, Vilón es el primer cielo de la tierra. Y ahí pasan un tiempo, que puede ser algunos años, algunas décadas, perfeccionando algunos detalles para regresar. Entonces, cuando ellos regresan, no van a entrar en un cuerpo humano, ¿sí? En algunos casos sí, pero en pocos años, ¿sí? Antes de los 30, 40 años, empiezan a recordar muchos aspectos importantes de por qué están ahí y van hacia las personas a las que tienen que ir para ayudarles. Pero en muchos casos, ellos no van a entrar en un cuerpo, ¿sí? Van a preferir actuar sin un cuerpo. Entonces, desde el plano de realidad de la cuarta densidad, de la cuarta dimensión, ellos se van a encargar de ayudar a las personas. De aquí viene esta creencia taoísta de la China, donde ellos decían que cuando fallecía alguien querido, él iba a ser su guía, porque daban por sentado que él ya no iba a reencarnar más, ¿sí? O a lo mejor no tenía la concepción de la reencarnación de esa manera. O entre una encarnación o de otra los iba a ayudar, los iba a guiar. O también pensaban que iba a reencarnar en algún animal o en alguna otra persona, ¿sí? Para proteger a la familia. Esa era una creencia que tenían, ¿no? Pero ¿de dónde venía esa creencia? Lógico, inspirada por el Espíritu Santo, en el sentido de que iba a haber una persona cercana, ¿sí? Sea encarnada o no, que iba a poder ayudarle. Lógicamente ellos tienen jurisdicción cuando llegas a ese nivel para poder utilizar animales. Claro que lo puedes hacer, pero ya no es una cuestión kármica. Ya no estás dentro del samsara, en el ciclo de reencarnación. Lo haces porque tienes jurisdicción para influir en un animal, incluso en la vegetación. Puedes hacerlo cuando estás en cuarta densidad. La única razón que se te permite es que tiene que ser por amor real. Es decir, tiene que ser con la conciencia de que es para elevar el desarrollo evolutivo de un ser, para ayudarle a encontrarse a sí mismo y encontrar que es parte de lo demás. Si es así, se entiende que es permitido. Si no, es una violación de la ley. En consecuencia, desde ese punto puedes ayudar a una persona. Pero lo más normal es que le ayudes
a nivel psíquico. Y la forma más fácil de ayudar a alguien psíquicamente es cuando hay una predisposición a utilizar la piedra angular del camino espiritual, que es la contemplación, la meditación o la oración correcta, ¿no? Entonces, a través de esas fases te pueden ayudar. Y otro de los aspectos más fáciles que te pueden ayudar, estos que han estado orbitando contigo en otras encarnaciones, que son los primeros guías, ¿sí? O sea, los que están más cercanos a ti, es a través de los procesos del sueño, cuando estás en fase REM. Entonces, cuando estás dormido en esas fases y entras en esas habitaciones contiguas, por así decirlo, donde entra tu conciencia para ir sanando, ¿sí? Ir tratando muchos aspectos que se van quedando pendientes del tiempo de vigilia. Ellos te van a ayudar a estructurar y diseñar los sueños más adecuados para la sanación de tu mente. Entonces, ese es el trabajo que ellos hacen mayormente. No necesitan estar apareciéndose, no necesitan estar haciendo mayor cosa, salvo que consideren que lo pueden hacer. Pero por encima de todo, como hay un libre albedrío, aquí está la ley de no intervención que viene adjunta al libre albedrío. Si tú no haces un llamado, no pueden invadir, no pueden entrar. Si tú le pides al Espíritu Santo y le consagras las cosas, entonces tienen mayor jurisdicción, tienen mayor acceso, ¿vale? Eso es principalmente en cuanto al concepto de los guías espirituales. Ahora, hay otros guías que están en un rango de jerarquía mayor, que a lo mejor no están conectados contigo necesariamente desde el punto de vista de haber estado orbitando en otras encarnaciones, que son lo que llamamos criaturas espirituales, que son seres de otros planos de realidad que están ahí para ayudar. Y después hay otros de jerarquías mucho más altas, que es lo que llamamos los malachim, ¿sí? O lo que llaman los griegos los ángeles, pero ellos más bien hacen gestiones administrativas, gestiones, ¿cómo se podría decir? Ay, se me fue la palabra. Bueno, gestionan, administran, miran que todo vaya bien y de vez en cuando intervienen cuando algo es muy importante. Pero hay dos grupos, ¿sí? De estos, los, bueno, nombres ahora no me acuerdo porque me hago un lío a veces con tanta terminología. Pero hay unos que se encargan de la persona mientras está dentro de un cuerpo y los que se encargan cuando la persona no está dentro del cuerpo. Entonces ellos lo que hacen es una revisión general, ¿sí? También observan y van guiando y van ayudando. Entonces se podría decir que una persona nunca está sola durante su encarnación ni fuera del cuerpo, ¿sí? Sea que esté dormido o que ya haya cortado el hilo de plata, o sea que va hacia la siguiente encarnación. Entonces se mantiene acompañado de mínimo por una conciencia, mínimo, pero pueden haber más, sí, que van trabajando en función de las necesidades del individuo, en especial en función del proceso evolutivo de ese individuo, sí, dependiendo de qué tan es el proceso evolutivo, pues se trabaja más o se trabaja menos o se le puede profundizar más o menos o se trabajan más personas o menos, bueno, personas, no sé si decir personas, más conciencias, sí, con ese individuo. Incluso a veces pasa que pueden influir en terceros, o sea, a lo mejor no lo hacen directamente con el individuo, sino que influyen en otro, ¿sí? Y él, que si tiene un cuerpo material o un cuerpo de tercera densidad, se ve influenciado y él sí hace de asesor, como puede ser un guía, un maestro, pastores, los que hacen sanaciones, los evangelistas, etcétera. Entonces ellos hacen de intermediarios a través de otra forma de conciencia que los está guiando. Otras personas simplemente guían al individuo de la misma manera, pero a lo mejor el individuo no tiene ese título, o sea, no tiene esos títulos que se utilizan en el mundo religioso, simplemente se considera que es un intermediario, como en la antigüedad, el concepto del Cohen, del sacerdocio levítico, hace de intermediario, ¿sí? Pero sin necesidad a lo mejor de utilizar un título y decir soy esto, soy lo otro, simplemente lo hace y ya está. Él sabe que lo están guiando y hace de intermediario para con otras personas, ¿no? Que están encarnadas. Bueno, yo creo que está bien ya hoy con la temática y bueno, espero que haya sido una temática didáctica y que especialmente con estas preguntas que han hecho últimamente haya quedado, bueno, todos los puntos claros, ¿no? Y bueno, gracias a la participación de todos, a Jesse, a Vaca, a Roxana y
Néstor, al parcero caleño Jean Luna, Andri, como siempre, muchísimas gracias. Y alguien más que no me aparece el nombre aquí. Bueno, todo bueno, güey. Bueno, que estén muy bien, que disfruten de un excelente fin de semana y les deseo pues mucha prosperidad, amor y luz del espíritu. Bueno, que estén muy bien, buena noche, bendiciones.